Hola, nos encontramos acá con el ex candidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, quien va a conversar con el libro sobre el lanzamiento de su nuevo libro, que habla sobre el origen de la coalición. Buenos días, Alberto, muchas gracias por estar acá y conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, todo bien. Bueno, para partir conversando yo te quiero preguntar, ¿cómo definirías en tus propias palabras la temática principal que trata tu libro? Mira, lo mejor siempre en los libros es fijarse cómo nacen. Después igual tienen sus evoluciones y cosas, pero cuando nace el libro es porque en un seguimiento que yo venía haciendo del ciclo político 2011 a la fecha, había tratado de ir comprendiendo cuáles eran las respuestas políticas a la crisis de confianza e ilegitimidad del empresariado y de la política. Y en esas respuestas políticas había habido una primera que había fracasado, que era la respuesta de la nueva mayoría, y había escrito un libro sobre eso, y se estaba fraguando en ese momento, 2016, una segunda respuesta política a esta crisis, que era el surgimiento de, en ese momento no tenía nombre, pero lo que después se llama el Frente Amplio. Entonces empiezo en ese tiempo ya a escribir, a acumular materiales, qué sé yo, a empezar a construir las condiciones para elaborar el libro, pensando en lograr explicar este proceso de surgimiento, cuál era la configuración de esta nueva coalición, hacia dónde podía llegar, en el marco de una investigación de carácter académico. O sea, después tuve un inconveniente para efectos investigativos, que es cuando quedo metido adentro no solamente de la coalición, que es algo más fácil de sobrellevar, sino que además uno de los candidatos presidenciales de la primaria, por tanto tienes un rol activo y por tanto tuve que tomar una cierta distancia. En ese momento invito a trabajar a Andrés Cabrera, que es un investigador de mi centro de investigación en Los H. Y entonces entre los dos empezamos a formalizar un mecanismo para que efectivamente no fuera un libro testimonial, no fuera un típico libro así como de alguien que estuvo en y cuenta casi sus memorias de lo ocurrido, sino que sencillamente, efectivamente, un trabajo de formalización de los datos relevantes del surgimiento de la coalición, de dónde vienen las agrupaciones y hacia dónde se dirige, una hipótesis respecto hacia dónde se dirige el Frente Amplio. ¿Y le molestó que Beatriz Sánchez no asistiera al lanzamiento de su libro y fuera al otro, que era... Es que yo no sabía, ni siquiera yo me enteré, me llamaron de la segunda ese día para preguntarme sobre el tema, y yo no sabía que había un lanzamiento de un libro, que de hecho lo pedí a mi librero que vive cerca de mi casa y no lo tenía todavía, por tanto no pude acceder a él para poder haberlo leído, que es lo que acostumbro a hacer. Está lleno de gente que ha comentado mi libro sin haberlo leído, pero yo espero leerlo primero. Ni siquiera tengo entendido que es de Gabriel, pero no tengo claro que sea de Gabriel, no lo sé. Son varios autores, entonces obviamente me interesará leerlo, pero la verdad es que no tenía idea que era el mismo día, pero en todo caso el rechazo de Beatriz no vino por las fechas, eso, yo la invité en enero, o sea, y no es que me dijo no puedo ese día, sino que, porque además ese día no se había fijado, sino que no me contestó, entonces no es que me moleste, eso ocurrió desde agosto del año pasado, que efectivamente perdí comunicación porque yo traté de contactarla en varias ocasiones donde hubo los incidentes y tratar de decirle, oye, allanemos el camino, hagamos que las cosas sean más simples, y no tuve respuesta. Entonces, no, la verdad es que no me preocupó mucho, me parecía obvio que si hay un evento donde va Gabriel, hay una alta probabilidad de que si la invita a Beatriz, vaya a Beatriz, ¿no? Eso no hay ningún inconveniente. Pero, ¿por qué se hicieron...? Usted dice que no sabía, que fue una coincidencia, sí. Pero ¿por qué se hicieron dos lanzamientos en simultáneo? ¿Es una falta de descoordinación de la coalición? Yo no tengo idea cómo puede... O sea, me parece muy insólito, muy divertido, porque además casi uno nunca hace lanzamiento los lunes. Yo hice el lunes porque no había otro lugar donde poder hacerlo. Teníamos problemas dentro de esta semana con los lugares que habíamos solicitado, que habíamos pedido el Centro Cultural de Providencia, habíamos pedido para el martes el Café Literario de Salvador, y nos dijeron que no podían el martes, nos pusieron el lunes. Entonces, yo nunca en la vida he mirado si ese día juega Chile, si ese día no sé qué cosa, o sea, nunca hago ese tipo de análisis para un lanzamiento de un libro, porque el lanzamiento del libro es para la gente que le interesa que haya lanzamiento del libro. Si el libro tiene sus méritos, generará algún nivel de interés, y a veces teniendo todos los méritos no lo genera, y eso no significa mucho. Así que no, en ningún caso, no tengo idea cómo llegó a ocurrir que fue el mismo día. No tengo idea si hubo un interés por parte de ellos de hacerlo el mismo día, no lo sé. Eso
me ahorro los comentarios. Y de hecho, la segunda me comentaron, pero me había hecho un comentario Carlos Montes en la mañana, estábamos en la inauguración del año académico de la USACH, él estuvo invitado, él tuvo que exponer una clase magistral, y al salirse se me acerca, y conversamos un rato y me dice, ¿y vas a ir hoy día al lanzamiento? Y yo digo, sí, por supuesto, si es mi libro. No, me dice no tengo idea, pero tampoco le entendí cuál era el libro, entonces dije, ya, me dijo, si estaban todos como invitados, qué sé yo. No, yo no tengo idea, le dije, así que... Ya se enteró recién ahí. Entonces, no, pero ni siquiera no entendí. O sea, hasta que la tarde la gente de la segunda me dice, no, si es que es un libro, qué sé yo. Está en paralelo. Ya. No. Al interior del Frente Amplio, con todo lo que se ha visto, por ejemplo, de las comisiones de Piñera, que han habido disputas al interior y todo esto a través de la prensa, ¿usted cree que, cómo se pueden superar estas diferencias? Y más allá, si cree que tiene futuro la coalición a pesar de estas diferencias. A ver, las coaliciones vienen en un contexto. El contexto en el que aparece el Frente Amplio es un contexto que tiene ciertas equivalencias históricas con el surgimiento de la concertación. O sea, es el surgimiento de una coalición nueva, aceptada como tal, en un contexto de una necesidad de novedades porque había un desgaste enorme de lo que yo he titulado en mi trabajo analítico el orden transicional. Ese orden transicional está en crisis y aparece una respuesta política. ¿Qué significa eso? Que el Frente Amplio, como le ocurrió a la concertación al principio, es bastante inmune. Es decir, puede cometer muchos errores, pero la gente lo único que quiere es algo tan simple como que no sean los que estaban antes. Y como prácticamente no hay nada más, el Frente Amplio va a crecer fácilmente. Esa es la principal razón de la unidad del Frente Amplio, es que esto va a funcionar. Como suele ocurrir en política, que las cosas que funcionan se quedan. Entonces, no le ha costado mucho al Frente Amplio, hay que ser bien objetivo, más allá de los méritos de hacer todo muy rápido en un año, también las cosas te pasaron un poco solas. Se cometieron cientos de errores y resulta que no se pagó la cuenta por ninguno. Cosa que pasa efectivamente cuando la gente lo único que quiere es que llegue alguien que se haga cargo y que el único mérito es decir, estoy aquí, estoy para trabajar y quiero hacerme cargo. Y la gente dice, fantástico. Ya, sí tiene futuro. Tiene mucho futuro, lo más probable, para mí es seguro que el Frente Amplio, llamándose Frente Amplio y todo, la probabilidad es muy alta de que llegue al gobierno en menos de una década, pero tranquilamente, si no es la próxima elección, la subsiguiente, tranquilamente llega al gobierno y eso para mí es un hecho y por tanto va a ser una coalición con una durabilidad suficiente y con el éxito más importante de una coalición, que es llegar al gobierno. Ya. ¿Y cómo ha visto la composición del Frente Amplio en este primer mes? ¿Cómo ha sido el estreno? Bueno, yo creo que el estreno no tenía por qué ser espectacular, ¿no? Lo que tenía que ser era un estreno que revelara el proceso en el cual se va construyendo las condiciones para solidificar el proyecto en todas sus formas. Creo que es evidente que no ha sido espectacular, lo que está muy bien a mi juicio, pero tampoco ha sido organizado y ordenado, que requiere conducción política. Yo eso es lo que he planteado, que me parece evidente que se requiere conducción política. Me parece que es importante aportar en esa conducción política desde todas las fuentes posibles. La crítica creo que aporta a la conducción política. Lo que más le criticamos a la concertación en su momento es que no se escuchaba a los disidentes, a los flagelantes, a los díscolos y que se terminaba por expulsar. Entonces, no debemos cometer ese tipo de errores, deberíamos escuchar y ver si efectivamente hay algo de racionalidad en las posturas de los distintos actores que están planteando cosas distintas a las decisiones que se están tomando y efectivamente ver cómo se puede aportar al proceso de construcción de este proyecto. ¿Usted critica a, por ejemplo, Gabriel Boric o Jorge Sharp, que fueron a las comisiones en el sentido de lo que usted dice, de no haber hecho una decisión colectiva? No, lo que yo digo es que el Frente Amplio debió tener ahí una posición colectiva y debió, apenas aparece el tema en tabla, haber planteado que, momento, vamos a tomar una decisión, porque pueden no ser ellos los que tengan la visión de hacerlo de esta manera, pero la misma coalición puede tomar esa decisión. La Mesa Nacional del Frente Amplio debe tener más poder. Ha habido un esfuerzo sistemático por llevar los temas irrelevantes a la Mesa Nacional del Frente Amplio y no poner sobre la mesa las cosas más relevantes. La Mesa Nacional del Frente Amplio no se ha pronunciado ni ha tomado las decisiones probablemente más importantes de la historia del Frente Amplio. La Mesa Nacional, por de pronto, no fue la que definió los procedimientos que se llevaron a cabo, por ejemplo, para efectos de las primarias y todo eso. No definió los candidatos, solo tuvo derecho a veto.
de candidatos presidenciales para las primarias. O sea, no ha tenido un rol suficientemente importante. Yo creo que debe mejorar la cantidad de poder que administre la Mesa Nacional, que conozca la administración económica del Frente Amplio, los eventuales convenios y aportes que se puedan hacer de fundaciones que puedan querer ayudar, hacer coloquios, hacer trabajos con estudiantes, todo eso, llevarlo a la Mesa Nacional del Frente Amplio, administrar desde allí, naturalmente, la configuración de la coalición. Me parece obvio. Ya, o sea, por ejemplo, que Gabriel Boric haya asistido debería haber sido una decisión colectiva. Desde la Mesa Nacional. O sea, yo creo que el tema es que la Mesa Nacional debió efectivamente tomar el tema en sus manos para no emitir una opinión, sino que para emitir una decisión respecto a lo que se debía hacer, que no es una decisión que puedan tomar los diputados por su cuenta. Eso es. Ya, la presencia de Gabriel Boric en la Comisión por la Infancia provocó públicas tensiones al interior del Frente Amplio. Entonces, ¿cómo cree que se llevó esta disputa al interior de la prensa? ¿Cree que se hizo de la manera correcta? Yo creo que las disputas políticas, por definición, salvo situaciones muy excepcionales, tienen que ser expresadas. O sea, creo que el sentido de la opinión pública es que efectivamente la discusión se dé racionalmente sobre la mesa. Y no, por lo tanto, a mí no me molesta que haya una discusión pública. Lo que me puede preocupar es el tono de la discusión, la calidad de las argumentaciones, lo que me preocupa es el mensaje político que se está dando, porque no es lo mismo ir a una comisión que ir a todas. No es lo mismo crear una comisión para investigar el CAE, ¿ya? En la Cámara, junto con la derecha, para fregar a Lagos, objetivamente, ¿ya? O sea, perdón, pero yo no tengo nada a favor de Lagos, pero ni un centímetro de mi cuerpo. Entonces, yo cuando Lagos iba a ser candidato presidencial, yo estaba escribiendo un libro que desgraciadamente, o felizmente, no tengo idea cómo decirlo, quedó sin terminar porque duró muy poco la aventura de Lagos, pero yo tenía un libro porque iba a decir que esto era un escándalo, era un libro no académico, eso era una diatriba, digamos. Entonces, muy entretenido, pero bueno, quedó ahí. Entonces, pero una cosa es que yo quiera efectivamente decir Ricardo Lagos se equivocó en esto y quiero pagarle la cuenta a un árbol que ya está caído, objetivamente, ¿no? O sea, a mí la leña del árbol caído me parece que en política tiene poco sentido. Y en ese contexto estar dispuesto entonces a hacer un vínculo con la derecha que defiende el CAE, porque no es una discusión sobre el fondo del CAE, por eso la derecha está dispuesta. No es una discusión sobre si los bancos deben estar metidos en la educación, de si deben haber crédito, si debe haber gratuidad o no. No, la discusión es sobre el origen. El origen lo conocemos. O sea, es bien lamentable. Y yo quiero saber también cómo se puede entender el Frente Amplio, porque hay diversos personajes al interior, diversos movimientos. Por ejemplo, escuchando a Florcita Motúa, a Pamela Giles, a Gabriel Boric. ¿Cómo podemos entender al Frente Amplio? Las coaliciones tienen enormes diferencias. La nueva mayoría tiene diferencias que van de la A a la Z. La derecha tiene diferencias que van de la A no a la Z, pero sí a la P. Nosotros tenemos diferencias que van de la A a la H. Las diferencias son menores. Solo que como somos nuevos y como el Frente Amplio están haciendo, entonces se le ataca, se le golpea, se dice, y todos saben que va a ser una coalición muy importante en el futuro, y entonces por mientras hay que tratar de encontrarle problemas en cualquier cosa. Diputados que no son el tipo de diputado ideal de las élites oligárquicas o de la gente que tiene una visión más intelectual del Congreso. Bueno, pero perdón, Florcita salió, no salí yo, no salió Fernando Atria, ya está. O sea, la gente vota, elige, pero tenemos en el Senado al señor Moreira. O sea, digamos que Moreira, más allá de usar terno, ¿ya? Todo lo demás que tiene no tiene ninguna sofisticación y no digamos que... A ver, hay un estudio que hizo, el dato creo que es de Ciudadano Inteligente, que hizo una pequeña muestra de congresistas. Casi la mitad del Congreso, en ese momento cuando se hizo esa encuestita, no creía en la evolución de las especies de Darwin. ¿Ya? No creía en la evolución de las especies de Darwin, no creía que efectivamente entonces había un proceso evolutivo, que es lo que la ciencia dice respecto al origen de las especies,
que había generado al ser humano, sino que había sido creacionismo, había sido Dios creó todo el mundo de una sola vez y punto. Eso está en el Congreso, ¿no? Y eso es casi la mitad. A ver, entonces, de verdad, ir ahora y decir, no, es que cómo vamos a criticar, tenemos que criticar, no puede ser que hayan congresistas que tengan cierto estilo, ciertas formas de proceder. Está bien, así son los congresos, está muy bien. Y lo que usted dice con respecto a Florcita Motúa, yo quería saber qué le parecen sus dichos, que dijo que no se va a dedicar a leer libros de derecho o que a él no le interesaba en lo más mínimo al principio llegar al Congreso. El legislador tiene muchas tareas y las tareas están asociadas a la representación, están asociadas a que esto se cumple bien poco, a la posibilidad de hacer investigación para poder controlar, supervigilar el funcionamiento del resto de las autoridades. O sea, efectivamente ahí hay un elemento muy importante que se ha cumplido poco en la historia de nuestro Congreso. Lo más parecido a investigaciones son estas interpelaciones medias para la tele o completamente para la tele. Y por tanto hay muchas tareas que cumplir, entre ellas representar. Y la representación de un diputado, fundamentalmente, tú puedes ser más estudioso, menos estudioso, más interesado en lograr tú llegar al texto legal que otro, pero eventualmente un diputado perfectamente lo que tiene que hacer, ¿ya? Y por eso no hay condiciones educacionales que cumplir exigentes, por eso no se le pide título profesional ni nada. La razón fundamental es porque lo que tiene que hacer es decir, me parece que sería bueno que en Chile tal cosa. Y eso puede un asesor convertirlo en un proyecto de ley, ¿no? Y los abogados y la Biblioteca del Congreso puede ayudarlo a recopilar antecedentes de otras experiencias internacionales al respecto. Para eso está el Congreso, no hay que enredarse, o sea, esto no es demencialmente grave. Hay mucha gente que se siente interpretada por Florcita Motúa y esa es su tarea, representar a gente, ¿no? Y hay mucha gente que le interesa las dinámicas del mundo artístico, la dinámica de la creatividad, que no cree, que cree mucho en la forma de trabajar a partir de la inspiración y no a partir de solamente el estudio. Es perfectamente legítimo. Así son los congresos grandes. Los congresos en Chile no han sido así porque eran chiquititos y controlados por los partidos. Los congresos grandes son así. Y enhorabuena, ese es el sentido de los congresos. Y si a la gente no le gusta ese tipo de congresista, pues vote por los otros. Pero les quiero decir que los académicos así súper destacados perdimos. ¿No? Entonces, están electos, ahí está Florcita, es el diputado. Y no se enreden más. ¿No? De verdad, no se enreden más. Y se lo digo a la gente también del Frente Amplio. Mucho se ha hablado sobre la continuidad del Frente Amplio y quién va a liderar este proceso, quién va a ser candidato, por ejemplo, presidencial. ¿Qué le parece a usted que siempre se hable de Jorge Sharp, de Beatriz Sánchez, de Gabriel Boric, pero usted no se lo mencione? ¿No le parece un poco injusto? No, me parece que los liderazgos principales del Frente Amplio son Giorgio Jackson, Jorge Sharp, Beatriz Sánchez. Yo creo que a esta altura, un poquito más atrás, está Gabriel Boric. O sea, ¿Pero usted fue candidato presidencial por la coalición? Sí, pero yo fui candidato presidencial en un momento donde objetivamente ni Giorgio ni Gabriel tenían la edad para poder ser candidatos presidenciales. Si ellos hubiesen tenido la edad, los candidatos naturales habrían sido ellos y aparecían en las encuestas. Yo tenía un 22% de conocimiento, que no es un conocimiento, para un académico extraordinario, tener un 22% de conocimiento. Para un candidato presidencial es discretísimo, ¿ya? Entonces, naturalmente, es algo que yo lo entiendo perfectamente y es parte del trabajo y las apuestas, y si uno quiere obsesivamente, así como Marcos el presidente, se esfuerza para poder llegar. Para mí no es una obsesión, es simplemente un respeto a los proyectos que se han ido trabajando con otras personas, así que en ese sentido lo encuentro súper normal. Me parece obvio que la próxima candidata presidencial debiera ser Beatriz Sánchez, ¿no? Me parece muy incomprensible que se le esté buscando otro destino, me parece obvio porque está con condiciones óptimas para poder ganar la elección, está muy bien evaluada, sacó una votación enorme recién, y me parece muy evidente que el líder de la coalición es Giorgio Jackson, y me parece una opinión personal que de los liderazgos principales, el que tiene la pega más difícil y que ha tenido un logro más importante pero más invisible es Jorge Sharp, que tiene una capacidad política infinita. Le profeso gran admiración por su trabajo, y como también le reconozco parte de esas capacidades a Giorgio. Giorgio es un tipo que maneja muy bien las situaciones, pero creo que le hace falta asumir más responsabilidades de conducción.
¿Y cuáles son los principales aprendizajes que usted rescata de su incursión presidencial? O sea, todo, es una locura de aprendizaje. Yo soy básicamente alguien que trabaja haciendo investigaciones empíricas o trabajando a partir de la literatura, qué sé yo. Entonces, naturalmente, esto es algo muy, muy diferente. Aprendí desde las cosas más pedestres y banales, como aguantarme para ir al baño durante 10 horas, digamos, hasta cosas tan importantes también para, por ejemplo, ya es prácticamente imposible que me estrese, o sea, como que ya quedas completamente curado de espanto y no, te dicen cualquier cosa, mira, hoy día pasó esto, y tú, bueno, ya veamos, esperemos, tranquilo, no pasa nada. Y obviamente el aprendizaje de recoger. Ahora, como investigador nosotros hemos ido a muchas partes, entonces el trabajo en terreno eso nos da mucha sensibilidad, pero recoger no sé, nosotros fuimos a 42 ciudades así oficialmente, pero además pasamos por muchos otros lados, ir recogiendo la sensibilidad de la gente respecto a las temáticas es muy potente y yo creo que es un aprendizaje que yo lo comenté en su momento con Beatriz cuando terminamos la primaria, lo conversamos largamente de ese tipo de aprendizaje y también el aprendizaje de cómo hacer política, que también es un aprendizaje que en el Frente Amplio no se sabía al principio. O sea, muchas veces uno llegaba a los lugares y las actividades eran actividades íntimas del Frente Amplio y no se salía a buscar los votos, ¿no? Como que había que convencer a los convencidos, ¿no? Esta cosa, entonces, que tiene mucho que ver con esta necesidad de soportar el hecho de un conjunto de personas que han estado tanto tiempo excluidas de la visión del país, que naturalmente cuando tienen la oportunidad lo que quieren es expresar lo que está pasando y no agarrar a su candidato y partir a buscar votos, que es lo que hace mucho la derecha en ese sentido. Entonces, son muchos aprendizajes que hay que ir haciendo, de cómo organizar cosas como esta, de la importancia de la conducción política, todo ese tipo de cosas. Yo creo que es una escuela formidable, que en pocos meses puede aprender mucho, pero es un riesgo muy grande, puede salir muy mal, puede salir muy bien. O sea, en el caso mío yo perdí, pero salí súper bien, no tuve ningún daño, volví a mi trabajo académico sin que nadie me dijera, no, pero mira, en tal momento destruiste tu capital académico haciendo tal cosa, ¿no? Todo con mucho respeto, con un trabajo bien hecho, uno se va contento. O sea, si alguien pensaba que yo podía ganar la primaria a Beatriz, por favor, todos pensaban que yo me iba a bajar en el Frente Amplio cuando apareció Beatriz, y no, sí voy a ir igual, pero ¿cómo? Si la apoya Gabriel, es más conocida que tú, la apoya Gabriel, la apoya Giorgio, la apoya Jorge. Bueno, yo haré mi pega, digamos, o sea, de eso se trata. Y le permitió al Frente Amplio ampliar el repertorio de ideas y de personas que participaron en nuestra coalición. Lo otro, el amplio triunfo de Sebastián Piñera en la segunda vuelta, debe entenderse solo como una derrota presidencial, electoral, para la izquierda, o también como una derrota ideológica. ¿Y no fue la derrota de la política de la retroexcavadora? No, creo que hay varios puntos que afinar. Primero, Sebastián Piñera y todos los presidentes últimos, no es culpa de él, ¿ya? Salen electos con 27, 26, 25, 28% de los votos. Entonces, lo primero es que mayoría electoral no es hegemonía. Toda confusión al respecto es un error. Saludo al señor Carlos Peña, que comete el error sistemáticamente, para un lado o para el otro, no lo comete para un solo lado, hay que decirlo, ¿no? Pero lo comete siempre porque, como es un diletante de la sociología y no hay cosas que se le pierden, le pasa un poco esto. A ver, entonces lo primero es eso. Lo segundo es que fue una amplia victoria en relación a un candidato como Alejandro Guillé, que venía efectivamente muy deteriorado y que todo lo que se imaginara que era distinto era bien absurdo, porque él había sacado 22%. Pasar de 22 a 50 es prácticamente imposible. Está bien, tú puedes sumar que lo otro de aquí, pero siempre en esos tránsitos se pierden votos. Y siempre en esos tránsitos, además, con una inteligentísima estrategia de meter el tema de Chilezuela por parte de la derecha, donde efectivamente la izquierda pisa el palito completamente y empieza a tratar de ridiculizar esa idea, pero siempre hablando de lo mismo y sin meter un eje propio, entonces finalmente la derecha tuvo un éxito electoral que es indiscutido. ¿Eso implica que no hay ninguna derrota ideológica? No, sí la hay. La derrota ideológica no es con la elección de Sebastián Piñera, es con la elección de Michelle Bachelet. Esa es la derrota ideológica de la izquierda. En la elección de Michelle Bachelet, eso lo escribo en el libro La nueva mayoría y el fantasma de la concertación, que lo escribo los primeros meses del gobierno de Michelle Bachelet, se publica el primer año
¿ya? O sea, no está después de que acontecieron los hechos, está antes de que acontecieron los hechos. Lo que se explica es que están todas las condiciones para un conjunto de esfuerzos de carácter gatopardista que conservaran el modelo, que no eran cambios estructurales de verdad, que no planteaban las diferencias reales y que por tanto no había ninguna retroexcavadora en todo eso. La ironía de la retroexcavadora era simplemente una broma de mal gusto. Lo que es retroexcavadora, lo que está haciendo Sebastián Piñera ahora, que efectivamente está sacando, que lo que hace un gobierno y está muy bien, si los gobiernos gobiernan. Si el problema es que la centroizquierda aquí cuando llega a gobernar dice no, pero es que no podemos gobernar así, tenemos que llegar a acuerdos con la derecha, pero no tenemos mayoría en el Congreso. Sebastián Piñera no tiene mayoría en el Congreso, pero no está preguntándole a nadie para gobernar. Entonces yo creo que aquí el problema es que la izquierda es acomplejada respecto a esto, no quiere gobernar, le parece que en realidad al no haber configurado, y quizás esa es la razón, un proyecto sólido, porque efectivamente no se ha configurado en Chile un proyecto sólido desde la izquierda, que aclare cuáles son los puntos, que diga sí a AFP pero de tal manera, no más AFP y de tal manera, que diga claramente todas las cosas que se tienen que decir. Bueno, al no haber eso, probablemente entonces dice, mira, entonces que hay que ir ajustando con la gente de derecha, con los intereses, no meterse en lío, no producir problemas de gobernabilidad, en fin. Está lleno de errores en ese sentido. Creo honestamente que hay una derrota, esta elección más la anterior, significan un ciclo de derrotas ideológicas para quienes creemos en educación gratuita, creemos más en derechos sociales, creemos en otro tipo de relación del Estado con la ciudadanía. Eso sí es un fracaso porque no hemos sido capaces efectivamente de construir un proyecto para ello y de comunicar luego ese proyecto y de hacer política a partir de ese proyecto, pero eso no tiene que ver con Sebastián Piñera ni con su elección. Bueno, estábamos conversando con el ex candidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, quien habló sobre el lanzamiento de su libro y también se refirió al Frente Amplio. Muchas gracias, Alberto, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Magdalena.